La muerte es un camino universal ineludible de nuestra vida en la llamada tercera dimensión. Es cierto que estamos en los inicios de comprender este proceso biológico, no tanto como proceso fisiológico, sino como fenómeno vital que es. El misterio de la muerte no es lo que le ocurre al cuerpo físico, del cual sabemos perfectamente con todo lujo de detalles el proceso de morir. Tampoco es un misterio que haya algo más allá, como lo prueban las miles de experiencias cercanas a la muerte documentadas científicamente. El vuelo del Fénix les saluda, y les da la bienvenida al video. El viaje a la conciencia. El gran misterio sigue siendo el destino de nuestra conciencia. Fragmento del cuadro Visiones del Más Allá, una pintura clásica de Hieronymus Bosch realizada entre 1505-1515. En ella se representa por primera vez el túnel descrito en algunas de las experiencias cercanas a la muerte. Algunos expertos señalan que la muerte es un proceso de ampliación de la conciencia. Otros aportan datos sobre la naturaleza cuántica de nuestra conciencia, como apuntan los científicos Penrose y Amerov. El estudio de las experiencias cercanas a la muerte nos ha aportado datos relevantes sobre lo que puede sucederle a nuestra conciencia tras la muerte física. Gracias a las decenas de miles los casos documentados, sabemos que la muerte clínica no es ni mucho menos la muerte definitiva de nuestra conciencia. Curiosamente, ciencia y filosofía acercan posiciones sobre el proceso de morir. En este sentido, algunos ámbitos de la ciencia moderna están de acuerdo con el Buda que nada puede morir. Y es que nada se crea o se pierde y en cambio todo se transforma. Existe pues la transformación y es por ello que algunos vaticinan que nuestra alma o conciencia simplemente se expande, ya que el cerebro produce una gran cantidad de impulsos eléctricos y entra en un insólito estado. Mientras, para que no haya dudas, la ciencia sigue aportando datos sobre el fenómeno de la luz al final del túnel de las experiencias cercanas a la muerte. La teoría de una conciencia eterna natural, asume la pérdida de toda conciencia de base material con la muerte, más específicamente, la pérdida permanente de la percepción del tiempo. Esta teoría, postula una atemporal conciencia eterna natural, que en la mente del moribundo sobrevive a la muerte, ya que ésta se manifiesta imperceptiblemente en la temporalidad antes de la muerte. El último momento consciente de uno, cualquiera que sea el tipo, se convierte por defecto, psicológicamente, desde la perspectiva de uno, en un momento siempre presente. Tras décadas de investigación, Peter Fenwick, un neuropsiquiatra de gran prestigio, que ha estado estudiando el cerebro humano, la conciencia y el fenómeno de la experiencia cercana a la muerte durante 50 años, sugiere que la conciencia persiste después de la muerte. De hecho, Fenwick cree que la conciencia existe realmente de forma independiente y fuera del cerebro como una propiedad inherente del propio universo, como la materia oscura y la energía oscura o la gravedad. En una visión parecida, el filósofo Bernardo Kastrup puso la metáfora de asimilar la realidad a una corriente de agua, donde el agua representa la conciencia. Cada uno de nosotros es como un remolino en esta corriente, es decir, una parte del agua localizada. Por tanto, estamos fundamentalmente conectados como parte de la misma corriente, pero tenemos la apariencia de estar separados de ella. Bajo este modelo, sería posible que parte del agua de un remolino entre en otro, tales como habilidades psíquicas o telepáticas. De manera similar, si un remolino se deslocaliza, el agua fluye de regreso a la corriente más amplia, piense. La conciencia sobrevive a la muerte corporal. Según este modelo debería poderse predecir fenómenos psíquicos y de supervivencia frente a la muerte corporal. Y de hecho así lo demuestran determinadas vivencias de predicción. No se trata de ocurrencias paranormales si asumimos que el cerebro forma parte de la conciencia del que es solo un receptor. Otros estudiosos como el Amit Goswami, defienden que el alma o este pedazo de conciencia universal encarnada, reencarna porque forma parte de un continuo cuántico, nacimiento, muerte, renacimiento. Desde esta perspectiva existe por tanto un alma, que sobrevive a la muerte del cuerpo físico, y que reencarnará en otro cuerpo para formar un continuo. Esta visión tiene sentido en una ciencia basada en la conciencia, pero solo si consideramos el alma en términos cuánticos.
Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944, autor de El Principito, estrelló su avión en el desierto. Allí estuvo vagando, sin prácticamente alimentos durante 3 días y 3 noches, como relata en su libro Tierra de Hombres, que sintió que se fundía con el desierto. Pensamos que cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia también lo hace. La ciencia especula que el cerebro no crea la conciencia, sino que éste tan solo sea un mediador entre nuestra experiencia vital y la conciencia universal que somos y que nunca muere. Algunas filosofías dejan claro que nuestra conciencia vuelve al universo simplemente porque afirman que éste es conciencia. Así pues, nuestra experiencia vital sería parte de la vivencia de la conciencia universal. Y queda disponible para una nueva experiencia en forma material. La teoría de la información integrada, formulada por el neurocientífico Giulio Tonomi en 2004, y revisada posteriormente, intenta explicar qué es la conciencia y por qué podría estar asociada con ciertos sistemas físicos. Según la teoría de la información integrada, la conciencia de un sistema está determinada por sus propiedades causales y, por lo tanto, es una propiedad intrínseca y fundamental de cualquier sistema físico. Partiendo de la experiencia consciente, propugna 5 axiomas fenomenológicos: de existencia, de composición, de información, de integración y de exclusión. Platón ya explicó esta visión en la alegoría de la caverna. Este filósofo imaginó que la experiencia humana era como un espectáculo de sombras que se proyectan delante de nosotros desde las formas arquetípicas ideales que están fuera y que no percibimos. En esta visión, la luz es la conciencia y los arquetipos constituyen la realidad trascendente y el espectáculo de sombras la realidad inmanente observada. Así pues, la conciencia impregnaría el universo y sería característica fundamental del mismo. Como lo expresa el libro hermético El Kybalión, el universo es mental. Según Krzysztof Koch, la conciencia es toda experiencia y está en todo. Se ubica en la melodía pegada en tu cabeza, la dulzura de la mousse de chocolate, la dolor punzante de un dolor de muelas, el feroz amor por un hijo y el amargo conocimiento que eventualmente todos los sentimientos y recuerdos se esfuman con la muerte. Desde la interpretación de la física cuántica, esto no significa que literalmente todo sea consciente, sino que los componentes fundamentales de la realidad, tal vez electrones y quarks, tienen formas de experiencia. Por tanto, su experiencia luego se traduce en procesos biofísicos en el cerebro humano o animal. Desde la visión panpsiquista es coherente suponer que este continuo de conciencia que se desvanece sin nunca apagarse del todo continúa impregnado en la materia inorgánica, con partículas fundamentales que tienen formas de experiencia casi inimaginablemente simples pero que dan continuidad a la eternidad inmanente en lo material. En la vida humana cotidiana no es fácil sintonizarse con estos estados elevados de conciencia que nos permiten visualizar la conciencia universal. Algunos investigadores estudian lo que sucede a nuestra parte consciente tras el corte del flujo cerebral, y de esta manera poder observar sus efectos en la experiencia biofísica del paciente en proceso de morir. Pero los estudios actuales sobre el proceso de morir han quedado desfasados con la visión aportada por la física cuántica. Sin duda, esta aproximación científica ha cambiado nuestro paradigma. Ahora disponemos de otros paradigmas para investigar otras realidades que la estrictamente que observamos y es repetible. Por eso, estudiar las experiencias cercanas a la muerte tienen un denominador común. Nos ayuda a comprender la conciencia como experiencia vital. Una certeza es que la conciencia o el alma solo viven en modo presente, sin pasado ni futuro, ya que el tiempo es la modificación resultante de la presencia del observador. En la visión clásica religiosa se nos plantea que hay una conciencia, diversamente nombrada como espíritu, Dios, Tao, Brahman, que prevalece sobre la materia. En cambio, en la versión cuántica, la conciencia podría verse como algo unitivo y trascendente, pero que se hace presente en cada uno de los seres humanos para aprender o experimentar. Cada vez más investigadores están persuadidos que la experiencia vital en forma material es la manifestación de las formas trascendentes de la conciencia. El filósofo Philip Goff dice: ¿y si la conciencia no es algo especial que hace el cerebro, sino una cualidad inherente a toda la materia? El vuelo del fénix, tocando fibras del conocimiento, y compartiendo fractales de luz.
Hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.